Bien, buenos días. Vamos a continuar con las clases de la parte práctica de entrenamiento. Este es un tema que yo siempre lo dejo para el final de esta etapa de inicio de cualquier carrera de entrenamiento, que empieza primero, como empezó este apunte, con la primera clase, que tiene que ver con qué hacemos los entrenadores. El concepto de planificación. Somos planificadores. El subtítulo del apunte era el entrenamiento como una carrera profesional. O sea que implica de qué trabajamos los entrenadores. Por eso el apunte dice que la acción de entrenar implica un plan que debe ser realizado por el entrenador, pero que tiene que tener en cuenta el objetivo del alumno. La teoría del entrenamiento dice que cuando hablamos del entrenamiento que en forma esquemática, se puede entender el entrenamiento como un proceso en el cual un deportista es sometido a partir de estímulos a cargas conocidas. Trabajamos mucho con ese concepto, porque para lograr cargas hay que partir de estímulos. El estímulo está representado en el entrenamiento por ejercicios o por sumas de ejercicios, que son sesiones. Cuando tenemos que planificar, el ejercicio es algo que no alcanza para crear una carga, porque en realidad nadie hace una sentadilla como única parte de una sesión, ¿no? O nadie hace un press de hombro. O nadie sale solamente a trotar 2 vueltas a una plaza, que vendría a ser el estímulo. La suma de esos estímulos, perdón, crea la carga, pero la suma de ejercicios crea el estímulo más importante que tiene el entrenamiento, que es la sesión. ¿Por qué el apunte habla de cargas conocidas y planificadas? Porque el entrenador debe entender, debe comprender, debe ser capaz de analizar qué es lo que esa carga está produciendo en el organismo de un alumno. Por eso fue tan importante, y lo hicimos también, trabajar sobre la base científica de la adaptación. Porque el entrenamiento tiene injerencia en la biología de un alumno, y ahí es donde se juntan nuestras dos áreas, la teórica con la teórica práctica. Si bien la teoría del entrenamiento dice que nosotros partimos de estímulos para crear cargas, cuando dice planificadas y conocidas, necesitamos preguntarnos, ¿pero qué necesito yo saber para poder planificar una carga y para conocer lo que le produce a mi alumno? La respuesta es evidente, el organismo del alumno. Por eso es que en bases científicas estudiamos que el organismo es un conjunto de órganos que nos permiten movernos, el movimiento. Y que, según Selye, cada vez que estimulamos a ese organismo, rompemos la homeostasis o el equilibrio, le producimos un estrés, que es un estado de lucha bioquímico para poder responder al estímulo, y que como resultado se produce la fatiga o el shock. Claro, si yo puedo saber técnicamente qué componente tiene el estímulo, volumen, intensidad, densidad, frecuencia, duración, es obvio que voy a conocer la carga, porque voy a poder controlar la fatiga. Sé qué le desgasto a mi alumno, qué va a recuperar mi alumno y qué va a mejorar mi alumno. Porque la teoría de entrenamiento dice que una vez que esa fatiga es controlada por el entrenador, después de suficientes y adecuados procesos de recuperación, dice, alcanza superiores niveles de rendimiento. Es lo primero que estudiamos y después estudiamos los principios del entrenamiento. No sin antes pasar por las 3 clases de bases científicas de la adaptación. Pero claro, al ser el entrenamiento un proceso, requiero de ciertos datos de mi alumno. Y esto es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Vamos a tener que estudiar primero la entrevista, entender conceptualmente cómo se entrevista y el por qué. Entender qué es una entrevista y la importancia de la entrevista, para poder luego armar un proceso. Tomar cada dato, entender la utilidad de ese dato en el proceso, y luego recién empezar con los conceptos bien técnicos de qué es planificar. La teoría del entrenamiento, obviamente, lo que vamos a estudiar nosotros es la introducción a la planificación, como dice esta parte del pizarrón, introducción a la planificación. Después vamos a trabajar con la parte práctica de la planificación. Primero vamos a ver qué ha pensado la ciencia del entrenamiento que tenemos que saber antes de empezar un proceso. Bien, primero vamos a la entrevista. Cambiamos de pizarrón. Técnicamente la entrevista es el primer contacto que tenemos con un alumno. Y técnicamente también es un proceso de comunicación simple. No quise graficar esto porque es interdisciplinario,
pero sepan que la teoría de la comunicación estudia a la entrevista. Obviamente la carrera que mejor la aprende y la que tiene que estudiarla de manera muy específica es la carrera de periodismo, porque son los, se podría decir, los especialistas en entrevistas, los periodistas. ¿Pero qué es un proceso de comunicación simple? Significa que solamente hay un emisor y solamente hay un receptor. No olviden que simple implica pocos elementos, complejo muchos elementos. Cuando en la comunicación hay un emisor y un receptor, el proceso de comunicación es simple. En este caso, el que emite y recibe va a ser un entrenador y su alumno al que está entrevistando, o su futuro alumno. Ese proceso de comunicación une la realidad de un alumno con la posibilidad de lograr luego un proceso de entrenamiento. Todo lo que ustedes aprendan en entrenamiento, en distribución de carga, en cada capacidad motora, es un conocimiento universal, hecho en laboratorio sobre células universales. No está pensado en el alumno. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy que la fuerza es la capacidad de generar tensión. Ahora, ¿cómo empiezan con un alumno? No lo saben, porque primero tienen que conocer al alumno. Primero hay que conocer al alumno. Ustedes saben, por ejemplo, de que la fuerza se manifiesta de tres maneras. Fuerza máxima, fuerza potencia y fuerza resistencia. La ciencia me dice cómo empiezo. Me dice que empiezo por la fuerza máxima posterior a una adaptación anatómica. O sea, primero preparo el cuerpo de mi alumno, eso quise decir, y luego le desarrollo la fuerza máxima. Ahora, la forma en la que voy a preparar no está en ningún libro. Los medios que voy a usar no están en ningún libro. Sí tengo en los libros, de hecho, lo hemos estado analizando, pero sí tengo en los libros la elección de ejercicios, porque es una variable del entrenamiento de la fuerza. Pero el cómo depende del alumno. Entonces, la entrevista une la realidad del alumno, que es la que él me cuenta en esa entrevista, con la posibilidad es un sinónimo de potencialidad, esta palabra que está aquí, de lograr mejoras a partir del proceso. O sea, la cantidad de mejoras que yo tengo depende del alumno que estoy entrenando. No es universal. No es que todos mejoran igual en el mismo momento y de la misma manera. O sea, con el mismo plan. Cada alumno, este es un principio del entrenamiento de individualidad, requiere de un tipo de carga para lograr la mejora que busca. Este concepto, cuando ustedes se podrían preguntar, ¿y de dónde sale el concepto de entrevista de manera disciplinaria o interdisciplinaria en el entrenamiento? Sale de las investigaciones de Selye. Ustedes saben, por definición, que todo alumno viene a mejorar con nosotros. O sea, así como ustedes van al médico para mejorar su salud, vienen a un entrenador para mejorar su rendimiento. Esa es la razón por la cual el alumno entrena. Esa mejora de rendimiento, desde el punto de vista de Selye, se llama supercompensación. La supercompensación es la mejora que busca un alumno. Los entrenadores, para lograrla, sabemos que lo primero que tenemos que lograr es un shock, que el organismo va a contrashockear y va a lograr esa supercompensación. Pero para poder hacerlo necesitamos un estímulo. ¿Qué es el estímulo? Que, como repasamos cuando empecé la clase, es lo que nos va a permitir crear una carga que va a producir el shock o fatiga. Ahora, el alumno no mejora porque yo lo estimulo. Mejora porque contrashokea. Ustedes dirán que es un juego de palabras, pero no es así. Un ejemplo práctico sería, si yo salgo a trotar 20 minutos, es un estímulo. Si yo después de trotar hago 10 vueltas a la misma plaza que troté 20 minutos, de 200 metros supongamos, en 40 segundos, y después hago una recuperación facilitada, ese estímulo, esa sesión que yo hice, me va a producir una fatiga. Me va a producir una fatiga, porque es una suma de estímulos. Me va a producir una fatiga, y esa fatiga luego se va a recuperar y va a mejorar. ¿En quién? En todo el mundo. Ahora, el tiempo que tarde en hacerlo, o sea, si yo me voy a recuperar, si hoy es lunes, si me voy a recuperar el miércoles, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, no depende de la ciencia del entrenamiento, depende de mi alumno. ¿Quién es el alumno? El nivel de su entrenamiento, la edad, sus hábitos. O sea que yo dependo de mi alumno para lograr la supercompensación. En el entrenamiento deportivo no existen los estímulos estándares, sino que, o sea, estándar significa que ya están estipulados. Por eso es que está mal cuando uno toma de una revista un plan de entrenamiento o copia el plan de entrenamiento de un conocido, o un entrenador que no conoce al alumno le dice cómo debería ser tal o cual ejercicio. Está fisiológica, anatómica, biológicamente mal. ¿Por qué?
Porque eso en entrenamiento se llama carga externa, lo que el alumno hace. Y se hace para poder determinar un cierto nivel de carga interna. Es el organismo, la repercusión orgánica, la que permite la mejora de un alumno. No hay mejora universal de alumnos. El estímulo que acabo de preparar me sirve a mí, pero a mi vecino posiblemente no le sirve. Más si tiene otra edad, otra composición anatómica, otros hábitos. ¿Dónde está la necesidad de una entrevista? Conocer al alumno, la realidad del alumno, en el contrashock. Cada alumno contrashockea en relación a él, es en lo que trabaja, en su nivel familiar, en sus hábitos, en los hábitos de descanso que tiene, en las pautas, en sus antecedentes deportivos. Todo eso es lo que va a crear en el alumno la carga interna que se va a producir a partir de una carga externa, que es lo que yo doy. Se analiza a un alumno para crear las cargas en el entrenamiento. Por eso entrevisto. Necesito entrevistar para conocer a mi alumno y para que esa realidad sea la posibilidad que yo tengo de lograr las mejoras que él busca en ese alumno. Ahora bien, nosotros necesitamos, para poder desarrollar este proceso, 3 grupos de datos. Necesitamos datos sociales, datos personales y datos deportivos. Obviamente, la sociología es la ciencia que estudia la relación de un individuo actuando o viviendo en sociedad, o sea, con otros individuos. Por eso es que los datos sociales se dividen en 2, que son los 2 ámbitos en los que las personas convivimos con individuos. Uno es el familiar. ¿Sí? No importa si es una familia propia, hecha ya por mí, o sea, esposa e hijos, o esposo o hijos. Ese es el social familiar. Y también el hábito en el que convivimos para la producción, o sea, el social, los datos. Técnicamente, el trabajo es la relación que uno crea con otros individuos para una etapa de producción. Por eso es que hay que saber de qué trabaja una persona. Ustedes saben que a nivel de motricidad no es lo mismo trabajar de oficinista, que es estar 8, 10, 12 horas sentado, que trabajar de recolector de residuos, ¿no? Que es correr detrás de un camión haciendo fuerza todo el tiempo. O de repositor en un supermercado, por ejemplo. O de ingeniero, arquitecto, o de abogado. O sea, los diferentes tipos de trabajo tienen diferentes demandas. Por lo tanto, determinan mucho la capacidad de recuperación que tiene una persona de acuerdo a mis estímulos. Lo mismo que los datos familiares. No es lo mismo una persona que tiene hijos chicos que una persona que no tiene hijos, que solo vive con su pareja, o que tiene un hijo, porque tienen un determinado desgaste que también tiene que ver con la capacidad de recuperarse de un alumno, o sea, con su capacidad de contrachoquear de un estímulo que le doy. Tengo que conocer al alumno en su aspecto social, y lo hago a través de preguntas, obviamente. Por eso se llama entrevista, en donde trabaja saber si lo que se llama los datos que rodean el trabajo, el tiempo que viaja. No es lo mismo trabajar a 10 minutos de la casa que a 3 horas de la casa. El tipo de fatiga, el estrés mental que produce el trabajo es importante. Preguntarle al alumno si le gusta el trabajo que hace, si está contento, si es un trabajo de paso, o sea que es algo que está haciendo porque está estudiando, o porque está esperando un trabajo, o porque está creando su propio negocio. Porque la capacidad de recuperarse de un individuo también depende de su potencia mental. Lo mismo las obligaciones familiares. La pregunta es si está casado, si tiene hijos, el hijo que tiene, su compromiso con la familia. No olviden que también es parte de la familia, abuelos, tíos, las reuniones familiares. Todo eso es importante para luego elaborar un proceso en el cual tengo que pensar un estímulo, tengo que fatigar a un alumno y él se tiene que recuperar para volver supercompensado a mi otra sesión. Ese es el dato social. Y este dato es importante, porque ¿para qué lo queremos nosotros? Y porque es el que determina la frecuencia del proceso. ¿Qué es la frecuencia? ¿Se acuerdan? La frecuencia es ese componente del estímulo que está resumido en la cantidad de veces que un alumno entrena. Si mi alumno entrena lunes, miércoles y viernes, la frecuencia es de 3 veces por semana. En el entrenamiento es muy importante, porque eso significa que yo lo entreno el lunes, genero el estímulo y le produzco una carga, y él se recupera el martes y vuelve a entrenar el miércoles. Si es que mi alumno entrena el lunes y martes, y la carga que le produzco es exactamente la misma. Por ejemplo, entreno la resistencia de corta duración. Yo tengo que saber cuándo mi alumno se recupera para volver a entrenar y supercompensa la resistencia de corta duración. O si le entrené la fuerza máxima del pectoral, yo lo choqueo, pero cuando se recupera,
cuando supercompensa para volver a entrenar la fuerza máxima del pectoral. O sea que el tiempo que utiliza en su vida social es determinante para que yo pueda poner la frecuencia del proceso. Si una persona es casada con hijos chicos y se estresa mucho trabajando, es posible que solamente pueda tener una frecuencia de 2 veces por semana, porque no va a tener la posibilidad de recuperarse antes, porque por el hijo chico duerme mal, se despierta muchas veces en la noche, no tiene un buen hábito alimentario, el trabajo es muy estresante. Esa persona necesita más tiempo para recuperarse. Eso acorta la frecuencia de esa misma persona con otra que a lo mejor tiene la misma característica social, o sea, que tiene la misma edad y demás características, pero a lo mejor es soltero, no tiene hijos y tiene un trabajo que le hace bien, que le gusta. Entonces, es determinante para la frecuencia del proceso de entrenamiento las actividades sociales a nivel laboral y familiar de una persona. El otro dato es el personal. No olviden que todos los datos se logran a través de consultas que se hacen en la entrevista. Fundamentalmente aquí es bueno conocer al alumno en sus acciones personales, no en las sociales, no en lo que trabaja, por ejemplo, pero sí en sus hábitos. Por ejemplo, a qué hora se levanta, eso es un hábito. Sus hábitos alimentarios, es decir, qué come, cuántas veces por día, cómo come. Luego, esos hábitos que se dividen normalmente en hábitos alimentarios, en hábitos sociales, o sea que no es la reunión con amigos, sino qué le provoca, qué le produce. No es lo mismo alguien que dice, tengo un compañero nuevo que lo veo los martes y jueves, que decir, tengo un grupo de compañeros que son de la secundaria, tengo 40 años y hace 25 años que nos reunimos. No es lo mismo, digamos, como hábito, no es lo mismo que el que conocí la semana pasada. Porque los entrenadores sabemos que cualquier persona que viene a entrenar con nosotros, hasta el día anterior que entrenaba con nosotros, tenía otra vida social, tenía otra vida personal, tenía otros hábitos. Es muy importante que ustedes analicen que un hábito no es fácil de cambiar. O sea, si una persona está habituada a juntarse los viernes, a tomar cerveza con amigos y a comer pizza, no le puedo poner una clase de entrenamiento el sábado a las 8 de la mañana y pedirle que se sacrifique para venir a entrenar. Sin duda, el hábito, que es una pauta repetitiva de conducta que se vuelve casi inconsciente en las personas, es imposible que él cambie un hábito de la noche a la mañana. No lo va a cambiar por nosotros ni por el entrenamiento. Lo más posible es que falte, o que llegue tarde, o que vaya entusiasmado 2 sábados, 3 sábados, y que después empiece a no ir. Hay que tener muy presente los hábitos de las personas, porque si yo violo un hábito, voy a estar violando la continuidad del proceso. Para eso lo pido. Tengo que planificar de tal manera que no vea comprometida la continuidad del proceso. No solamente nos equivocamos por no entrevistar con las frecuencias, sino que a veces ponemos entrenamientos a una hora que el alumno no debería poder. Inclusive, los hábitos personales que tienen que ver con el ámbito familiar. Por ejemplo, tengo un acuerdo con mi pareja de que dejamos a nuestro hijo, yo lo llevo a guitarra y ella lo lleva a baile. Y resulta que guitarra es los martes y jueves, los días que él quiere entrenar. Y el horario de guitarra es 5 a 6. Entonces, yo le digo, bueno, nos entrenamos a las 6. Él no llega. Llegaría, no sé, 6 y media, 7, pero no a las 6. Pero yo tengo otro alumno ahí. Entonces él me dice, deja, voy a hablar con mi cuñada, voy a hablar con mi esposa, voy a hablar con mi pareja, voy a hablar con mi suegra, voy a hablar con mi madre, para ver si alguno de ellos me busca el chico. ¿Bien? Perfecto. Yo lo hago, le digo bueno y lo dejo cambiar un hábito. El tema es que va a tener una devolución negativa de eso, porque alguien se va a cansar de hacer una tarea de él en algún momento. Y ese día el alumno va a llegar más tarde o no va a venir, va a violar la continuidad del proceso. El error no fue del alumno, porque él me lo contó en la entrevista. El error fue mío, ya sea por ignorar el dato, no entrevisté, o porque acepté algo por no saber la teoría de hábitos. Un hábito no se cambia en un momento u otro, y mucho menos se involucra a terceros. Para lograr la continuidad, la hora de entrenamiento, el día de entrenamiento, tiene que estar limpio de hábitos personales y de obligaciones sociales, laborales o familiares. ¿Bien? Y por último, tercer dato que necesitamos en cualquier entrevista es los datos deportivos. Es complejo aquí porque la mayoría de nosotros pregunta qué hizo antes para luego usarlo en el proceso. Y no se debe hacer eso. Lo primero que piensa un entrenador es que cuando alguien viene a entrenar conmigo es porque todo lo que hizo antes no le permitió lograr lo que él quería. ¿Sí? Concepto técnico muy importante tener en cuenta. Cuando alguien viene a entrenar conmigo
es porque quiere lograr un rendimiento que lo que hacía antes no se lo permitía. Por lo tanto, saber cuál es su experiencia motriz y deportiva es preguntarle qué hace con su cuerpo, a todo nivel, a nivel deportivo, de actividad física, si fue o no a un gimnasio, la relación social dentro del gimnasio también es bueno saberlo, la relación con sus entrenadores, todo eso es muy importante saberlo del alumno. ¿Bien? Ahora, solo nos sirve esto para determinar, primero, el fin. Un ejemplo práctico tiene que ver con que los entrenadores, sobre todo los entrenadores individuales o personales, buscamos tareas motoras, o sea, fines, ya vamos a aprender qué es un fin, pero buscamos tareas motoras que tengan que ver con la vida actual del alumno, no con la pasada. Por ejemplo, si yo entrevisto a un alumno de 35 o 40 años que jugaba al fútbol hace 10, no pongo un fin de tarea motora cíclica parecida al fútbol. Porque es poco probable que esa persona que a lo mejor dejó hace 5 años de jugar porque ya no se podía juntar más con los compañeros, porque ya todos están casados, o porque han tenido obligaciones laborales, o porque se han mudado, por lo que fuera, que vuelva a juntar esa cantidad de gente. Es muy difícil. Tengo que pensar en el alumno siempre, en experiencias motrices futuras, que tengan que ver con algo más como la bicicleta, la carrera, o circuitos, o tareas nuevas como pueden ser el CrossFit o el entrenamiento funcional. O sea, tengo que pensar en actividades deportivas que tengan que ver con sus experiencias motrices y deportivas, pero que no sean la experiencia motriz o deportiva. Por ejemplo, el fútbol, el básquet, el vóley, el handball. A menos que sea el tenis, que es un deporte que acompaña a las personas porque necesitan dos para jugar nada más. No 10, 7, 8. El dato deportivo nos sirve mucho para armar ese fin. Nos sirve mucho para periodizar el entrenamiento también, o sea, para ponerle tiempos lógicos. Las personas que han tenido una vida muy activa en lo deportivo suelen adaptarse más rápido que las que han sido sedentarias. Y también para entender y saber los medios y métodos. O sea, si alguna vez han entrenado, tienen medios que ya saben, porque lo han aplicado. O sea, que fue mucho al gimnasio, ya sabe, o al menos tiene experiencia motriz en los elementos del gimnasio. Tendré que enseñarles la técnica, pero son alumnos que tienen más posibilidad de desarrollo de ese potencial. Digamos. Medios y métodos es algo que descubro cuando le pregunto al alumno qué hizo de su vida deportiva antes de entrenar conmigo. Es muy importante que la entrevista, para tomar estos datos, al ser un proceso de comunicación, sea de manera agradable, que sea una conversación en la que una entrenadora anota, o sea, no un cuestionario. No sirve llevar una entrevista escrita, en donde empiece con un nombre, edad, trabajo, disfruta del trabajo, viaja, ¿qué hora viaja? ¿Cuánto viaja? O sea, y que él conteste. Ese es un interrogatorio, no una entrevista. La entrevista es fluida. Para aprender a entrevistar pueden meterse en YouTube y ver entrevistas de, por ejemplo, periodistas, pueden ver entrevistas. No hay, nadie se firma dando una entrevista de entrenamiento, o sea que no la van a tener esa entrevista. Pero tiene que ser un diálogo ameno. Así como, insisto, un periodista cuando entrevista, no sé, a un economista, a un sociólogo, cuando entrevista a un dirigente social, inclusive un deportista. Hay entrevistas muy lindas hechas a deportistas, conocidos obviamente, en la televisión, en los canales deportivos sobre todo. Se crea una charla amena, es más, hay un momento en el que se ríe, en el que se comentan anécdotas. Es muy importante eso. Los teóricos dicen que hay que conocer la idiosincrasia del alumno cuando se entrevista. O sea, hay que dejarlo que hable, que cuente. No cortarlo. Hay que escucharlo mucho más de lo que uno habla. Preguntar y escuchar, preguntar y escuchar. En la entrevista hay que tratar de ser empático con la otra persona. O sea, no estar todo el tiempo criticando lo que el otro dice. Porque en las entrevistas los alumnos nos dicen cosas que uno cree que el alumno debe cambiar. Por ejemplo, su hábito de descanso, su hábito de alimento. La entrevista no es el momento de contrariar al alumno. No es si él me dice, bueno, yo me junto y tomo muchas cervezas y no tenés que tomar cerveza. O no tenés que comer pizza. O no, tenés que acostarte más temprano. No, porque ahora cuando entrenemos tenés que tener un hábito mejor o comer mejor. Todas son cosas que uno sí lo dice al alumno, pero que tiene que tener paciencia de esperar en el tiempo para decirlo. No el día de la entrevista. No el día que es mi primer contacto. Ese día debo usarlo para conocer al alumno, para ingresar en su esfera de lo que los teóricos de la conducta le llaman el carácter. La conducta de una persona es lo estable. Ahora, el carácter es la exteriorización simple de la conducta. El carácter es la parte de la conducta que todos usamos para relacionarnos con el mundo, con cualquier parte del mundo. O sea que
Si voy a una entrevista laboral y soy una persona que me reconozco como irresponsable, no se lo digo a mi entrevistador, eso, porque me alejo de la posibilidad de trabajo. Seguramente digo, bueno, si consigo el trabajo me voy a empezar a levantar temprano, a cumplir, es una tarea que tengo que hacer, pero conductalmente no soy responsable. Pero como estoy ante una entrevista, no digo mi conducta, digo mi carácter, digo lo que quiero hacer, no digo lo que ya tengo. Bueno, lo que hay que lograr en una entrevista, no es de trabajo, sino de entrenamiento, es crear un ámbito agradable en donde el alumno hable de él, pero que no use su carácter, que no finja, sino que use su conducta. O sea, que utilice aquello que me haga, que me lleve a conocerlo a mí. Concepto de entrevista es muy importante, es cuando conocemos al alumno y entendemos su realidad a través de datos sociales, personales y deportivos. ¿Qué hacemos luego con esos datos? Le unimos algo que no es el día de la clase de hoy, que lo vamos a aprender un poquito más adelante, pero que tiene que ver con la sesión de reconocimiento motor. Luego de entrevistar a un alumno, le hago una sesión para reconocer su motricidad. Dice que normalmente el alumno, cuando nos dice todo lo que sabía hacer, exagera un poco. Es mejor verlo moverse al alumno en vez de creerle al alumno. Y para eso está la sesión de reconocimiento motor, que es en la que vamos a conocer motrizmente a nuestro alumno. Cómo se mueve, qué capacidad de aprender tiene a nivel motriz, sus niveles de capacidades motoras en general. Con la entrevista y las conclusiones de mi sesión de reconocimiento motor, es que empiezo a planificar. Primero y principal, vamos a analizar el concepto que tienen en el apunte. Imagínense que hay cientos de definiciones de planificar, pero vamos a tomar una para trabajar con ella. Planificar consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, va a decir el apunte. Y va a ser 4 puntos, en realidad 3 puntos, que aquí están marcados como 4, pero son 3 puntos, que son los que tengo que tener en cuenta para alejarme lo más posible de toda improvisación. Primero es muy importante saber eso, porque cuando yo tengo un plan para hacer algo, es porque me estoy alejando de improvisar. Pero alejarme de improvisar tiene algo que no a todos nos gusta, que es prever. O sea, prever con suficiente antelación. Prever significa ver antes. ¿Sí? O sea, prever. Y eso se implica lo que en teoría se llama imponerse valores a futuro. Muchas personas no planifican porque dicen, no, pero no sé lo que voy a hacer mañana, menos voy a saber lo que hago dentro de 3 semanas. Eso, que es una frase muy común en la vida, no tiene por qué ser así en el entrenamiento deportivo. De hecho, no debe ser así en el entrenamiento deportivo, dado que justamente planificar implica esa previsión en el entrenamiento deportivo. Lo es así en siempre, lo es así en una empresa también, debería ser así en la vida también, pero bueno, lo más común es que no planifiquen en la vida las personas, pero sí tienen que ser muy eficientes haciéndolo cuando se trata de un alumno, ¿no? Cuando se trata de un alumno de entrenamiento, porque él sí viene a lograr algo, él sí tiene un objetivo. Entonces, sin considerar alguna definición, implica alejarse de toda improvisación. Y para hacerlo, tenemos que hacer 3 cosas. Primero, organizar. ¿Qué es organizar? Primero, organizar en la medida de lo posible, dice la ley. Esta definición es de Ander Egg. Es muy interesante el concepto de organizar en la medida de lo posible. Ningún planificador nunca, no solo en entrenamiento, pero nunca, todos los elementos que tengo que ordenar siempre van a ocurrir de manera automática. Por eso el planificador, el teórico dice, en la medida de lo posible. Eso determina la flexibilidad de una planificación. Yo armo un plan, pero hay cosas que voy a ir tener que ir cambiando en el medio justamente para lograr eso, que se cumpla el plan. Un plan no es absoluto. Es imposible que lo que yo planifique para 6 meses, 3 meses, 8 meses, 10 meses, no tenga vaivenes. Es imposible que mi alumno en 10 meses nunca se resfríe, que nunca se duerma, que no le duele una rodilla, que no se golpee, que no se caiga. O sea, no va a pasar. Por eso es que siempre la organización es en la medida de lo posible y la flexibilidad es parte de un plan. Pero quiero detenerme en la palabra organizar. La palabra organizar significa que hay un orden. Y cuando hay orden es porque hay algo preestablecido. O sea que
Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes contratan a alguien para que les ordene su casa. Cuando esa persona llega por primera vez, lo primero que dicen es, bueno, mira, yo te cuento cómo estamos organizados en la casa. Esta es la cocina. Aquí van las ollas. ¿Qué es lo que le están diciendo a la otra persona? Vos ordenás, pero yo te aviso cómo es el orden. Cada vez que uno organiza algo, la organización implica un preestablecimiento. O sea que hay algo que está establecido, solo que por ahora está desordenado y yo voy a ordenar. Cuando eso se lleva a la planificación deportiva, ¿de qué hablamos? Que nosotros organizamos medios y métodos para desarrollar capacidades motoras. ¿Mm? Ahora bien, las capacidades motoras ya vienen con el alumno. Yo nada más las tengo que organizar. Los medios del entrenamiento. Mi alumno algunas cosas sabe hacer, otras se las tengo que enseñar, pero yo las tengo que antes organizar. Mi alumno sabe o puede hacer métodos de entrenamiento, pero yo lo tengo que organizar. Pero siempre lo voy a organizar en la medida de lo posible. Si mi alumno estéticamente quiere tener un glúteo formado, yo ya sé que tiene que hacer una sentadilla. Lo que pasa es que no lo puede hacer hoy, porque es un alumno desacondicionado. Entonces voy a organizar un proceso en la medida de lo posible, o sea, teniendo en cuenta sus datos personales, sociales, deportivos, y teniendo en cuenta su sesión de reconocimiento motor, o sea, el nivel de capacidades motoras que tiene, para organizar las actividades de tal manera que en X tiempo mi alumno haga bien la sentadilla, para que yo la pueda usar como medio del entrenamiento. A eso se refiere alejarse de improvisación, pero organizando siempre en la medida de lo posible. Y aparte tiene una forma, esa organización. Tiene que ser secuencial y estructurada. Aquí el teórico también es bien específico, porque lo que me está diciendo es, no lo ordenes de cualquier manera. Es como si yo a la persona que vino a mi casa a ayudarme le digo, mira, ¿ves estas 3 ollas? Sí, siempre adelante. Porque si bien este cajón donde guardamos las ollas es amplio, pero estas 3 son las que usamos todos los días. O sea, esta es en la que hervimos las cosas, esta es en la que cocinamos. Las otras son excepcionales. Aquella grande es la de las pastas y es 1 o 2 domingos por mes, por ejemplo. Pero estas son las que me las pones siempre adelante. Estos son los cubiertos diarios, son los que usamos siempre. Estos son los vasos. O sea que siempre hay una secuencia y una estructura en el orden. En el entrenamiento también. Cuando yo ya decido cómo voy a trabajar las capacidades motoras, cuál es el medio, cuál es el método y cuál lo voy a organizar, para poder secuenciar, esas secuencias de entrenamiento se llaman periodos y están aquí abajo. O sea que la teoría del entrenamiento creó periodos que se van a convertir en nuestras secuencias. Siempre se va a ordenar así. O sea, cuando yo tenga que organizar, lo voy a organizar en relación a medios y métodos. Pero lo voy a hacer siempre de una manera secuencial. O sea que yo siempre la fuerza la voy a entrenar en el mismo lugar. La resistencia la voy a poner en el mismo lugar. Siempre la capacidad motora. Siempre el aprendizaje de ejercicios va a ir en un lugar. Y eso está dentro de los periodos. La ciencia del entrenamiento ya investigó la secuencia y le llamó periodos del entrenamiento o periodización del proceso. Secuencial. Y también creó lo que se llaman las estructuras del entrenamiento deportivo. O sea que lo primero que determinó es que existen una determinada secuencia que está dada por los periodos, la ciencia del entrenamiento. Y después creó, para poder dividir los periodos en estructuras, que también están aquí. Ahora lo digo, aquí. ¿Ven? Aquí están los niveles de estructura, ya vamos a volver sobre ello. Pero hay 3 niveles de estructura, la macro, la meso y la microestructura. Y después está la estructura más pequeña, que es lo último que vamos a ver hoy, que es la sesión. Entonces, parece ser que planificar es alejarse lo más posible de toda improvisación, organizando, solo en la medida de lo posibles, de una forma secuencial, o sea, dentro de estructuras, dentro de secuencias, disculpa, dentro de periodos, y estructurada, o sea, con estructuras, el devenir de los acontecimientos, o sea, lo que tengo que lograr. Por eso es que todo plan tiene como objetivo cumplir algunos, o lograr, o cumplir, fines, objetivos y metas. Y aquí vamos a pedir la ayuda de un autor, que es uno de los profesores de la Escuela de Entrenamiento de INEF de Barcelona, que es el profesor Mestre Sancho. Utilizamos mucho la teoría del entrenamiento de esa cátedra, tienen un libro que se llama
fundamentos científicos del entrenamiento deportivo, con el que trabajamos mucho, sobre todo con los conceptos que unen el entrenamiento de competencia, el deportivo, con el entrenamiento que los españoles llaman entrenamiento social. O sea, que es el entrenamiento que une la ciencia del entrenamiento con los alumnos que, si bien quieren desarrollo de capacidades, quieren mejoras deportivas, quieren mejoras sociales, estéticas, de salud, tienen que usar la ciencia del entrenamiento, pero no son profesionales del entrenamiento. O sea, nadie les entrena, perdón, nadie les paga para entrenar. Ese es un profesional al que le pagan. Él desarrolla, Mestre Sancho, un concepto de fin, de objetivo y de meta. Él dice que los procesos de entrenamiento, todos empiezan con un objetivo. ¿Quién es el que da el objetivo? Él lo define como que son los logros pretendidos y que están expresados, esos logros, de manera absoluta, dice él. Están expresados de manera absoluta. Por eso son términos absolutos o cualitativos, y que siempre lo determina el alumno. Eso dice don Mestre Sancho. O sea que es lo que él quiere lograr, el objetivo. Por eso un objetivo sería, por ejemplo, el alumno viene y me dice, quiero bajar de peso. Tiene dos características: querer bajar de peso, o quiero correr mejor, o quiero jugar mejor al fútbol, o me gustaría que no me duele la espalda. Esos son objetivos, lo da el alumno, son logros pretendidos, es lo que él quiere, y está expresado en términos absolutos. Es muy absoluto decir, quiero bajar de peso, quiero que no me duele la espalda. No hay objetividad, no hay algo bien específico. Me está diciendo quiero un montón, es absoluto, no es relativo. Y después es cualitativo, siempre tiene algo que ver con lo cualitativo, con una categoría, pero no con lo cuantitativo. No me dice cómo, cuánto, ¿no? No me dice quiero bajar 2 kilos, y aunque me lo diga, igual. Pero es cualitativo. Y siempre lo dice el alumno al objetivo. Es lo que voy a lograr yo como entrenador. Una vez que el alumno me dice el objetivo, empieza lo que Mestre Sancho llama el aspecto técnico, que sería el fin. El fin, que está aquí, siempre está al final del periodo competitivo, que es, por eso son los motivos últimos y superiores. Último, aquí termina el plan. Después tengo un periodo de transición para empezar otro plan. Pero aquí termina el plan. Superiores. ¿Por qué superiores? Porque es lo que tengo que lograr. No importa que a veces tenga que ir cambiando cosas, porque en la medida de lo posible tengo que organizarme, pero el fin se cumple, el entrenamiento deportivo. Piense que el fin sale de la competencia, por eso el periodo también se llama periodo competitivo. O sea que si yo tengo que jugar el domingo, o tengo que jugar una final dentro de 6 meses, o tengo una carrera importante, no le puedo decir a los organizadores, bueno, miren, mi alumno no llegó, así que no la corramos a la carrera, pásenmela una semana. No se puede. Por eso el concepto de fin es tan importante en el entrenamiento. Y por eso lo crea el entrenador. Por eso ya no es absoluto ni cualitativo, es cuantitativo y tiene lenguaje técnico. Y ese lenguaje técnico tiene que ver con tareas motoras específicas. La tarea motora es un ejercicio. Una carrera es una tarea motora porque tiene técnica de carrera. La caminata es una tarea motora porque tiene técnica de caminata. ¿Bien? Es un lenguaje técnico. ¿Bien? Lo mismo pasaría con un ejercicio de musculación, una sentadilla, un press de hombro, un press de pecho. Al tener técnica, son ejercicios que se pueden transformar en medio para lograr un objetivo. Ahora bien, ese fin, que es una tarea motora y es específica, se convierte en específica cuando lo que hacemos los entrenadores es dosificar la carga. Dosificamos la carga. O sea, decir que mi alumno, para bajar de peso, que es lo que él quería, corra, no es un fin, porque correr sí es una tarea motora, pero no está especificada. O sea, yo para especificar tengo que dosificar la carga, tengo que decir el volumen, la intensidad, y si es fraccionado, la densidad en la que va a correr. O sea, vamos a suponer que sea continuo, tengo que decir que corra 45 minutos al 70% de su posibilidad, esa es la intensidad, o lo puedo decir en tiempo también, que corra 5 kilómetros por hora, eso sería en tiempo, y que corra durante X cantidad de tiempo, 40 minutos. Eso sería la especificidad. En fuerza, la especificidad es determinar la serie, las repeticiones y las pausas. No solo el ejercicio, no solo el grupo de ejercicios que tiene que hacer un alumno, sino también las pausas con las que va a trabajar. Entonces, dosificar una carga es que la tarea motora sea específica. No hay fin si es que no hay una tarea motora específica. O sea, una tarea motora, una expresión de la motricidad,
que esté especificada, o sea, con su dosificación de carga. Y obviamente, están en estrecha relación con las necesidades que tiene el alumno para lograr su objetivo. O sea, yo no creo un fin, una tarea motora específica para un alumno que quiere bajar de peso, no le hago un plan de fuerza en el gimnasio. Porque la tarea motora específica está bien, o sea, está bien que yo diga qué ejercicio va a trabajar la columna, qué ejercicio va a trabajar el tren superior, qué ejercicio va a trabajar el tren inferior. Está bien eso. Lo que no está bien es que esa tarea motora lo lleve a bajar de peso, o sea, no está en estrecha relación con la necesidad del alumno. Por lo tanto, es técnicamente una buena tarea motora, es pésima para lograr el objetivo del alumno. Y siempre al fin lo determina el entrenador, siempre. Porque, insisto, es lo que ustedes vienen a estudiar durante el año. Armar una tarea motora y especificarla es el producto de un año de estudio, sin duda. El mismo Mestre Sancho dice que las metas, que son fines a corto plazo, dice, porque son los que nos ponemos, por ejemplo, para llegar al fin, que está al final del periodo competitivo, necesito metas antes. No puedo planificar solamente un fin, porque ¿cómo hago para llegar hasta ahí? Me voy poniendo metas que están antes. Esas metas son fines a corto plazo. Al ser un fin a corto plazo, está aquí, quiere decir que también son tareas motoras específicas. También lo determina el entrenador. También están en estrecha relación con necesidades. Solo que esta meta está en relación con la necesidad de esta meta y las dos metas con la necesidad de lograr este fin. O sea que las metas tienen relación con los periodos siguientes. Así, y el fin es el objetivo de mi alumno, o sea, lo que mi alumno quiere lograr. Fines, objetivos y metas. Entonces, resumamos este pizarrón. Ya estamos metiéndonos dentro de la planificación. Planificar es prever. Prever. Ahora, es alejarse lo más posible de toda improvisación. Tenemos que organizar, en la medida de lo posible, de manera secuencial, o sea, a través de periodos. Y a estos periodos, cuando los tengamos que dividir, los tenemos que armar en estructuras. Y lo hacemos para cumplir ciertos objetivos. El objetivo es el logro pretendido, que es lo que el alumno quiere lograr. Cuando el alumno me dice eso, y luego lo comparo con su sesión de reconocimiento, y me fijo inclusive hasta el tiempo en el que va a lograr lo que yo voy a llamar un fin. Ese fin va a estar representado, que lo determina el entrenador, por una tarea motora. Y esta tarea motora específica, o sea, una expresión de la motricidad con cierta dosificación de carga, tiene que estar en estrecha relación con la necesidad del objetivo del alumno. Una vez que lo armo, le voy a armar metas. Las metas más importantes siempre están cuando termina el periodo de preparación, que sería el periodo de preparación especial, el único, y luego cuando termina el periodo de preparación general. Esta meta tiene que estar pensada para lograr lo que el alumno ha hecho en esta etapa y tiene que prepararme para la otra. Y esta meta sumada a esta me va a preparar para el fin. Así de estructurado es el proceso de entrenamiento. ¿Bien? Ahora bien, dijimos periodos, pero lo que van a tener que estudiar es qué es un periodo. Por eso la teoría del entrenamiento a estos conceptos les llama organización del entrenamiento deportivo. Una vez que entrevisté, una vez que tengo, una vez que tengo la sesión de reconocimiento motor, voy a dividir el proceso que voy a planificar para mi alumno en periodos. ¿Cuántos periodos tiene el entrenamiento? Tiene 3. Tiene un periodo, están los periodos de preparación, un periodo de competición y un periodo de transición. ¿Qué es cada uno? Bien, vamos a empezar por los periodos de preparación. Los teóricos dicen que el periodo preparatorio, periodo de preparación, busca el desarrollo de los componentes básicos del rendimiento. Aquí me tengo que detener un segundo para explicar primero el concepto que ya vimos 1000 veces, pero que es bueno entenderlo, de rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Lo vimos en Selye. El rendimiento es ese estado que llega al organismo de mi alumno por sobre su nivel de inicio, o sea, en momento de supercompensación. Todo el entrenamiento deportivo se trata de estímulos que producen estrés, shock contra shock y supercompensación. Solo que es obvio que los procesos de supercompensación, a medida que va pasando el tiempo, van siendo cada vez superior hasta llegar al fin, o sea, el final del proceso de entrenamiento. O sea que el rendimiento para nosotros es el fin, es el logro pretendido por el alumno, lo que yo quiero llegar.
Obviamente que estamos hablando de un organismo. ¿Qué significa? Y que el rendimiento en el organismo humano está representado por las capacidades motoras. Siempre. Por eso es que cuando ustedes en su inconsciente hablan de bajar de peso, piensan en la capacidad motora de resistencia. Cuando el alumno quiere mejorar su tono, piensa en la capacidad motora fuerza. Cuando el alumno quiere mejorar una táctica, una técnica de un deporte o de cualquier actividad, piensan en las coordinativas, en las capacidades coordinativas. Cuando el alumno piensa, un bailarín, por ejemplo, un gimnasta deportivo, piensan en la flexibilidad. ¿Por qué? Porque al rendimiento que hablamos los entrenadores es el rendimiento biológico. Esto hace que en el periodo de preparación se desarrollen los componentes básicos de ese rendimiento. Cuando uno habla de componentes básicos del rendimiento, habla de biología. Está hablando de lo que componente, de manera más básica el desarrollo de ese potencial. Por ejemplo, el componente básico de un corredor es todo lo que le permite correr bien. De un levantador olímpico, todo lo que le permite a nivel biológico, estamos hablando de articulaciones, huesos, ligamentos, tendones, del aparato locomotor, y de lo que todavía no hemos estudiado, que es la fisiología, el corazón, el pulmón, los vasos sanguíneos, el sistema nervioso, el sistema endocrino. Todos ellos son los componentes básicos de ese rendimiento. Es obvio que para lograr que el alumno, su tarea motora es la carrera o su tarea motora es la fuerza, se desarrolle más, necesitamos mejorar todos esos componentes básicos. Y para eso la ciencia del entrenamiento pensó en este periodo, que es el periodo preparatorio o periodo de preparación, para desarrollar todos los componentes básicos que logren el fin del alumno, o sea, de ese rendimiento que es el fin. Para lo cual, obviamente, va a utilizar ejercicios de tipo general y global. Primero, en el periodo de preparación. Este periodo de preparación se va a dividir en dos etapas. No olviden que estamos estudiando lo que en el pizarrón anterior hemos llamado la secuencia del entrenamiento. O sea que esta es la forma secuencial en la que ordenamos el proceso. ¿Por qué es importante entender esto? Y vuelvo a mi pizarrón. Porque no hay posibilidad, bajo ningún concepto, que no se planifique de esta manera. No importa si es una vecina que quiere nada más bajar de peso. No importa si tengo a una persona de 70 años que quiere solamente moverse para mejorar su calidad de vida. Cuando planifico, primero hago un periodo de preparación, lo divido en general, en especial, luego pongo periodo de competición, aunque mi alumno no vaya a competir, porque ya van a ver que tiene que ver con otra cosa, y luego de eso va a vivir un proceso de transición. ¿Por qué? Porque es una secuencia. Es una secuencia que se tiene que dar sí o sí. Es una secuencia, es como armar una pared. No importa la utilidad de la pared, no importa si esa pared va a ser parte de una casa, si va a ser parte de una parrilla, no importa. El ingeniero la va a armar siempre igual y con los mismos elementos constitutivos, ladrillo, cal, arena, cemento. Cuando uno arma un rendimiento, los aspectos biológicos son los que crean su componente básico y tienen ciertas características que las estudiamos en el teórico. Entonces, eso se arma sí o sí. Y el periodo de preparación, que es parte de la secuencia, se divide en dos. Primero está el general y después está el especial. En el general se tiende a conseguir y desarrollar las capacidades funcionales del organismo sobre las que se fundamenta la forma física. ¿Qué es la forma física? Es el estado de disposición óptima de un organismo para lograr algo. La forma física es la nivelación de todas las capacidades motoras. Por ejemplo, si un alumno hace solo fuerza, tiene buen nivel de fuerza, pero tiene mala forma física. Si un alumno nada más corre, tiene buen nivel de resistencia, pero tiene mala forma física. Si un alumno o alumna solo hacen clases de stretching, tiene muy buen nivel de flexibilidad, pero tiene muy mala forma física. ¿Por qué? Porque el organismo es un sistema y un área siempre influye positivo o negativamente sobre la otra. Por eso es que en la preparación general tendemos a conseguir desarrollar todas las capacidades funcionales del organismo. Y sobre ellas vamos a fundamentar toda la forma física. Es como preparar un territorio para lograr algo. Es como preparar el terreno para hacer la casa, digamos. Eso logramos en los periodos de preparación general. Una vez que todas las capacidades motoras, no olviden que eso tiene una meta aquí, y que esa meta está relacionada directamente con lo que luego va a ser la meta del periodo de preparación especial y luego el fin. Por lo tanto que el nivel de desarrollo de cada capacidad motora funcional va a tener que ver con el objetivo del alumno. ¿Bien?
Y luego está el otro periodo, que ya no es general, sino que empieza a ser especial. Ahí es donde trato de mantener el logro de la etapa anterior primero, o sea, no tengo que dejar que las capacidades que las capacidades se pierdan tan lejana una de otra que yo pierda mi forma física. Eso no tengo que dejar, por eso mantengo lo de la etapa anterior. Pero ahora voy a introducir aspectos relacionados con la mejora del estado físico, pero que ahora lo requiere el siguiente periodo, o sea, el de competición. No olviden que el de competición es el que contiene al fin, es el que contiene mi tarea motora específica. ¿Sí? O sea que es la que me permite a mí llegar. Por lo tanto, aquí trabajo sobre el componente básico del rendimiento de manera general, todas las capacidades, pero las diferencio de acuerdo a lo que voy a lograr como objetivo. Si mi alumno es un corredor, es obvio que voy a trabajar un poquito más la resistencia que la fuerza, pero solo un poquito, ¿eh? Y tiene que tener ciertos niveles de flexibilidad, que no va a ser igual que si fuera un atleta, por ejemplo, un deportista de baile, aquí, o un bailarín, o un gimnasta deportivo, que la flexibilidad tendría que tener mayor nivel de predominancia. Ahora, tengo que nivelar las capacidades motoras. Luego, en el periodo de preparación especial, ya voy a trabajar más específicamente con el fin, con la tarea motora del fin, y con la especificidad del fin. Por eso es que los entrenadores decimos que aquí el alumno es multilateral, o sea, trabaja con muchos medios y métodos que normalmente inclusive es hasta distinto al fin. Por ejemplo, si tengo un corredor, aquí la resistencia trabajo con bicicleta, o caminando, o con circuitos aeróbicos, o con una clase de gimnasia aeróbica, o con baile, danza. Y aquí en el periodo de preparación especial, recién trabajo sobre por ejemplo, la carrera, en el caso del corredor. Aquí los ejercicios de musculación van a ser generales, si lo que mi alumno quiere es mejorar su estética del pectoral, del glúteo y del cuádriceps, y aquí voy a trabajar más específicamente sobre estos ejercicios. O sea, en el periodo de preparación especial, introduzco aspectos relacionados con la mejora del estado físico requerido en el siguiente periodo, que es el de competición. Por eso, los nombres, general primero, específico después. Aquí trabajamos todos los componentes básicos. Aquí los componentes básicos del deporte elegido por mi alumno o que el entrenador eligió para su alumno. Ese es el periodo de preparación especial. No olviden que mientras vamos estudiando las capacidades motoras, por ejemplo, cuando estudiamos la fuerza, los teóricos nos van a decir que entrenamos en cada uno de los lugares. Cuando estudiamos la resistencia también, cada capacidad motora tiene un lugar en el que se desarrolla cada uno de los ámbitos. Luego está, por último, el periodo competitivo. Por último digo, en cuanto a los periodos. Después vamos a estudiar las estructuras. El periodo de competición. ¿Qué hacemos en el periodo de competición? El objetivo es mantener la forma deportiva. Cuando estudiamos una teoría del entrenamiento referido a cómo preparamos los entrenadores a nuestros alumnos, hablamos del concepto de forma deportiva. La forma deportiva es el estado de disposición óptima de un deportista para lograr una determinada marca deportiva. En este caso va a ser el fin. La forma deportiva, que es un concepto que es la más avanzada en el entrenamiento, de hecho, que tiene que ver con eso de la periodización. Los teóricos dicen que se periodiza el entrenamiento por dos cosas. Uno, porque esa forma deportiva se logra una vez, que es al final del periodo de preparación. Aquí se logra la forma deportiva, en este punto justo, en donde está ahora mi cursor. Es más, la forma deportiva es una meta, por lo tanto está aquí la meta, ¿ven? Es al final del periodo de preparación especial o específico. Ahí está la forma deportiva. Por eso en el periodo competitivo se mantiene la forma, porque ya se la logró. Y la forma deportiva tiene ciertos componentes que son muy importantes. La forma deportiva tiene ciertas condiciones que son determinantes, es un estado de disposición óptima, y se caracteriza porque el alumno tiene un conjunto de índices fisiológicos, psicológicos y de control médico, o sea, de salud, que caracterizan esa forma deportiva. Y es una representación armónica de todos los componentes de lo que sería el organismo humano. Y pone al deportista en disposición óptima de lograr eso que vino a buscar. En nuestro ejemplo sería el fin, en lo que el alumno, si es corredor, la carrera. Por eso, no solo hay que mantener la forma en el periodo competitivo, la forma deportiva, sino que hay que desarrollar en esta etapa lo que sería el concepto de competición. Por ejemplo, no es lo mismo que mi alumno corra 10 kilómetros en Buenos Aires a que corra 10 kilómetros en Mar del Plata, donde son todas subidas y bajadas.
¿En dónde especifico la forma deportiva de mi alumno? En la fase o en el periodo de competición. Aquí tengo un tiempo en el que preparo, desarrollo, según la teoría, el rendimiento de competición de mi alumno. Lo preparo para esa carrera, lo preparo para ese deporte. Hay deportes que tienen periodos competitivos muy largos. El fútbol, por ejemplo, que tiene 4, 5, a veces meses de competición. Y la preparación le llamamos pretemporada en los deportistas de equipo. Los individuales, como el boxeo, por ejemplo, tienen peleas 1 o 2 por año. Entonces, ahí el plan es más largo y el periodo competitivo es corto, porque se refiere a un día. Un corredor igual, un levantador olímpico igual, es un día, el día que compite. En cambio, hay deportes en los que la competencia se hace cada domingo durante 4 meses. Después descansan 2 meses y vuelven a competir. Pero el periodo competitivo ya implicó que el deportista logró su forma deportiva, sumando la preparación general y la especial, y aquí le especifica la forma y solamente se plantea como objetivo el desarrollo de la competición. Técnicamente, en el periodo competitivo se mantienen todas las capacidades motoras logradas antes. Es muy difícil desarrollar capacidades motoras en el de competición y ni siquiera es recomendable porque en los momentos de desarrollo el alumno se estresa mucho y podría lesionarse en la competencia. Así que es conveniente que ni siquiera allí desarrollen capacidades. Una vez que llegan al estado de forma, a la competencia, perdonen, el alumno ingresa en un periodo de transición, que tiene que ver con el objetivo, la recuperación de todo lo que gastó en esta etapa, tanto física como psíquica, porque es muy importante saber que cuando un alumno se sobreentrena, significa que el entrenador saca este periodo de transición y empieza periodo tras periodo, el alumno no solamente tiene un problema físico, sino que también tiene un problema psíquico. Vamos a estudiarlo más adelante, pero el sobreentrenamiento, con el sobreentrenamiento el alumno se estresa psíquicamente más. Le cuesta más todo, absolutamente todo, al atleta. Es conveniente que no estresar al alumno. Los periodos de transición, que son los de recuperación de los procesos, son importantes. Los entrenadores personales, sobre todo, tienen que tener en cuenta la transición y la recuperación. Porque muchas veces es darle 15 días de vacaciones a un alumno. Pero claro, muchas veces también significa que esos 15 días no cobro, ¿no? Entonces el periodo de transición tendría que ser pensado racionalmente por alumno y entrenador, sabiendo que les conviene a los dos vivir este proceso. Porque esto potencia, si ustedes analizan el esquema de Sergen, aquí, podríamos decir que el plan de entrenamiento, o sea, la suma de los 3 periodos del entrenamiento, sería una gran carga para el alumno, que le produjo un shock, o sea, una fatiga, que va a supercompensar el día del fin, pero que después necesita volver a un cierto nivel de mejora el alumno, que se logra a través de las recuperaciones. O sea que el proceso de recuperación en este periodo de transición es tan importante como todos los otros periodos del entrenamiento. Antes de pasar de pizarrón, voy a plantear algo que también lo tienen en el apunte, y es por qué periodizamos el entrenamiento. No solo porque la forma deportiva se pierde, que eso ya lo planteé y lo enseñé, sino también porque, y aquí me va a servir la palabra para luego seguir en la clase, el cambio periódico de estructura, o sea, cambiar periódicamente, estar primero en general, después pasar a la especial, después a la competición, aquí exige un cambio de método, un cambio de ejercicios, que es bueno para el desarrollo y el logro del fin saludable del alumno, o sea, para lograr la forma deportiva. El apunte dice que los cambios periódicos, en periodos, de la estructura y el contenido del entrenamiento. El contenido se refiere a medios, métodos de ejercicios, formas de transición de carga, son una condición necesaria del perfeccionamiento deportivo. O sea, en la mejora sería, para siempre encontrar un nuevo y superior escalón del desarrollo. Cuando aquellos que alguna vez han estado en el deporte o han entrenado, saben que todas las capacidades motoras pueden estancarse. Que es cuando les va a decir muchas veces un alumno, profe, yo hace 4 meses que no mejoro, entreno, pero no mejoro. Se llama techo, se llama techo fisiológico. El organismo, cuando no tiene ese cambio estructural de carga, llega a ese techo. Por eso la teoría del entrenamiento periodiza y dice que es una condición no solo para el perfeccionamiento del deportista, sino también para alcanzar nuevos y superiores escalones en el desarrollo de ese deportista. O sea que es muy importante la periodización del entrenamiento. Si no, el alumno no solo se aburre,
porque nunca le cambio el proceso, sino que también deja de mejorar, o sea, el ritmo de mejora se pierde. Como les dije, no solamente los entrenadores tenemos que organizar los periodos, que serían las secuencias, sino también las estructuras. La función primordial del entrenamiento es planificar, según Matveyev. Matveyev dice que la integridad de un proceso, algo íntegro es cuando se cumple algo, el cumplimiento, lo podríamos decir, de un proceso, se asegura sobre la base de una determinada estructura. Si hay una estructura de trabajo que va a asegurar esa integridad del proceso. Según Matveyev, que es un profesor de la Escuela Rusa de Entrenamiento, es el autor que más van a utilizar en cualquier carrera de entrenamiento. Porque la Escuela Rusa es la que más teorizó sobre lo que más nos importa a nosotros, que es la organización del entrenamiento. Las estructuras de entrenamiento, que son 3, nos sirven para organizar partes del entrenamiento. No solo las secuencias, que ya las hicimos, que son los periodos, sino que después vienen las estructuras. Hay 3 niveles de estructura. Uno es la que involucra todo el proceso de entrenamiento, que se llama nivel de macroestructura. La macroestructura es todo el proceso. O sea, se podría decir que esta macroestructura, la del pizarrón anterior, empieza el día, aquí, empieza aquí y termina aquí. O sea, empieza cuando empieza el periodo de preparación general y termina cuando termina el periodo de transición. Esa es la macroestructura, todo el proceso de entrenamiento. ¿Bien? Por eso es la estructura macro, sería. Bien. Y la estructura, tome mate, cuando hago pausa, estoy tomando mate. Y cuando sienten ruidos raros, es porque termina el mate. Imagino igual que todos ya se lo habían imaginado, ¿no? Ese ruido es el final del mate. Bien, esa fue mi pausa, disculpen, sigo. Entonces, es la estructura de los ciclos grandes de entrenamiento. Y los planes es lo que dura todo el plan. Yo recomiendo siempre que los planes de entrenamiento, sobre todo de fitness, no duren mucho. El mínimo de un plan debería ser 3 semanas. Disculpen, 12 semanas, o sea, 3 meses. Pero 4, 5 y hasta 6, o sea, un semestre de plan. Anual, solo atleta. Y varios años, atletas de competición. O sea, varios años es cuando uno prepara un atleta olímpico, por ejemplo, que entre un juego y otro juego hay 4 años. Pero no debería ser el tiempo que utilizo para que un corredor de calle trabaje su carrera. Un corredor de calle puede trabajar 4 meses, 5 meses su competencia. Un alumno de fitness cada 3 meses hay que armarle un fin ya para que sepa que va mejorando y que va mejorando. ¿Bien? Ese es el nivel de macroestructura. Después tenemos niveles de meso, que es el ejemplo que tienen aquí. ¿Para qué sirven las mesoestructuras? Las mesoestructuras sirven para dividir un ciclo grande de entrenamiento, en este caso un periodo, ¿no? Este es el periodo de preparación. Debajo del periodo de preparación podríamos poner el periodo de preparación general, por ejemplo. Los periodos de preparación tienen periodos de preparación general y periodos de preparación especial, ¿se acuerdan? Ya los vimos antes. Bueno, un periodo de preparación, lo voy a volver a poner el pizarrón para que sea claro. ¿Ven? Periodo de preparación, general y especial. ¿Qué hice yo en el pizarrón siguiente? Tomé el periodo de preparación y solamente tomé el general. No sé por qué no puse el subtítulo. Pero bueno, esto que está aquí, dividido en mesociclos, o en estructuras medias, es el periodo de preparación general, sería. O sea, es el periodo de preparación general. A ese periodo lo dividí en estructuras. ¿Cuáles? En meso. ¿Qué son las mesoestructuras? O mesociclos. Dice que representan etapas relativamente acabadas del proceso. Vamos a empezar a explicar cada uno. ¿Qué significa? No olviden que esto tiene una meta aquí. ¿Se acuerdan? Fíjense, yo aquí tengo una meta. En el periodo de preparación general tengo una meta. ¿Ven? Meta. Aquí tengo una meta, que es un fin a corto plazo. Aquí va a terminar un proceso. Aquí termina un proceso. En este lugar termina un proceso. Entonces, yo a esa etapa es la que dividí en mesociclos. ¿Y por qué es relativamente acabada? Y porque para lograr esa meta yo creé un mesociclo, 2 mesociclos y 3 mesociclos. En este hago una parte parcial de logro, en esta otra y en esta otra. Vamos a suponer por un segundo que yo le estoy entrenando la fuerza a mi alumno. Entonces, esta meta, la de aquí, como le voy a desarrollar la fuerza máxima, digo, en esta meta, que es un fin a corto plazo,
mi alumno va a desarrollar la fuerza del tronco, del tren superior y del tren inferior. Porque esos tres son la suma de toda la motricidad de mi alumno. O sea, el tronco, que tiene abdominales y espinales, el tren superior, que es el que tiene todos los músculos que normalmente entrenamos en el gimnasio, el pectoral, el deltoides, el dorsal, los bíceps, los tríceps, eso lo voy a entrenar aquí. Y también le voy a mejorar la fuerza de mi tren inferior, o sea, glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, ¿bien? Músculos inferiores de la pierna, el gemelo, el sóleo, los tibiales, bien. Todo esto voy a hacer ejercicios para eso, y esta va a ser mi meta. ¿Por qué el apunte le llama? Voy a volver a ese pizarrón, perdonen, me pasé del pizarrón. Representan etapas relativamente acabadas. Porque en este mesociclo le voy a dedicar el tiempo, por ejemplo, a la columna. ¿Ven? Es relativamente acabado, porque me faltan 2 para terminar el ciclo. Mesociclo 2, el tren superior. Mesociclo 3, el tren inferior. Cuando sumo los 3, por eso son relativamente acabados, voy a lograr la mejora de la fuerza máxima de los 3. ¿Ven? Cada meso representa una etapa relativamente acabada. Es como si lo que quiero lograr en esta meta aquí lo dividí entre 3. Y a cada uno le llamé mesociclo. Cada mesociclo tiene una teoría. ¿Eh? Tiene como finalidad siempre lograr el desarrollo de una cualidad. Yo en este caso trabajé sobre una cualidad o capacidad, que es la fuerza. O también puede ser un objetivo parcial del proceso, que también lo es en este caso. Porque trabajé en el primer meso la columna, siendo que después voy a trabajar el tren superior y después el tren inferior. ¿Eh? Y su organización interna se basa, o sea, cómo se organiza un meso en microciclos. De 2 a 8 microciclos se arman un mesociclo. En este caso, de manera bien específica, este mesociclo yo lo dividí en 2 microciclos. ¿Ven? O sea que, como característica técnica, un mesociclo es una etapa, pero es relativamente acabada de un proceso. En mi ejemplo, del periodo de preparación general. Y es relativamente acabada porque cada una tiene partes de un todo, en este caso, una meta. Y a la vez a ellos los divido en micros, en estructuras más pequeñas todavía. ¿Cuántos micros puede tener un meso? Entre 2 y hasta 8 micros. ¿Y qué es un micro? Bueno, un micro representa los primeros fragmentos relativamente acabados del proceso. Es lógico, ¿no? Esta es una etapa, el meso. Por lo tanto, el micro es un fragmento de esa etapa. Si uno lo que hago en el micro 1 y lo que hago en el micro 2, entonces voy a lograr lo que buscaba en el meso 1. A ver si se acuerdan. ¿Qué buscaba yo en el meso 1? Era aumentar la fuerza del tronco. Bueno, ¿cuánta musculatura tiene el tronco? O sea, la columna. 2. Una anterior y una posterior. Los abdominales y los espinales. Bueno, en el micro 1 trabajo los abdominales. En el micro 2 trabajo los espinales. ¿Eh? Entonces, son fragmentos para lograr la etapa. Al trabajar abdominales y después trabajar espinales, entonces logré mi meta de esta etapa, que era mejorar la fuerza del tronco. Claro, ¿cómo se dice eso técnicamente? Y lo dice así: debe incluir todos los elementos previstos en el mesociclo. Yo había previsto ahí el tronco, y como el tronco tiene parte anterior y parte posterior, abdominales y espinales, lo incluyo a los dos. Incluyo uno en el micro 1 y otro en el micro 2. Por eso dice, debe incluir todos los elementos previstos en el micro. Y al igual que el meso tiene una duración mínima de 2 a 8 micros, 2 sería lo mínimo, aquí también hay duración, solo que los micros duran días. No semanas, como muchos creen, duran días. Y 2 días es lo mínimo, y pueden durar hasta 14 días, que es lo máximo. Entre 2 y 14 días dura un micro. ¿Ven? Las estructuras están pensadas para dividir a las estructuras grandes como los periodos, por ejemplo. Al periodo de preparación general lo divido en mesos, que son mesociclos, etapas relativamente acabadas, que cuando las sumo me dan la meta. Pero a la vez ellos también se subdividen en micros, los mesos, que son fragmentos de esa etapa. Duran días, entre 2 a 14 días lo puedo usar, y tienen que contener todos los elementos del meso. Ahora, ¿cómo sigue el proceso de entrenamiento? Con las sesiones. Cada microciclo es considerada la sesión como la estructura más pequeña, la estructura elemental del proceso de entrenamiento, dice la punta. Son las más pequeñas de todas las sesiones. Todas las sesiones
tienen partes que ya las vimos. Calentamiento general, calentamiento específico, tienen fase de desarrollo y fase de recuperación facilitada. Todas las sesiones estimulan todas las capacidades motoras, aunque entrenen una o dos. Se estimulan todas. ¿A dónde se entrenan las capacidades motoras? Aquí, en la fase de desarrollo. En mi sesión yo digo, bueno, lo que voy a estimular hoy es la fuerza, o la resistencia, o ambas. Pero esa va a ser mi fase de desarrollo. Aquí. Pero estimulo todas las capacidades motoras. Estimulo la flexibilidad y resistencia en el calentamiento general, la flexibilidad a través de la movilidad articular, la resistencia a través de caminata, trote, una sesión de bicicleta, un circuito aeróbico, coordinación y velocidad en el calentamiento específico. Y como recuperación facilitada puedo utilizar la resistencia o la flexibilidad o ambas también. ¿Y qué contenidos tienen? Bueno, aquí lo puse, porque recién lo dije. Movilidad articular y trote, multisaltos, coordinativos aquí, fuerza o resistencia o ambas. Y estiramientos submaximales como representantes de la flexibilidad. Se van a dar cuenta a medida que vayan estudiando entrenamiento que las sesiones siempre estimulan todas las capacidades motoras y los entrenadores nos encargamos de siempre elegir con qué contenido lo hacemos. Pero nunca hay una sesión de entrenamiento deportivo en donde solo trabajo la fase de desarrollo. No en el entrenamiento, sí en lo que en el gimnasio llamamos rutinas. Por eso diferenciamos en entrenamiento una sesión de entrenamiento, que es la base de una carga de entrenamiento, de una rutina de gimnasio, donde se hace una sola cosa que normalmente es fuerza, ¿no? Bien. Es una forma de actividad física con sobrecarga, pero no es una sesión de entrenamiento. Estas sesiones, que ya vimos cómo se estructuran, qué representan y cuáles son los contenidos, obviamente tienen que ver con esto mismo. Yo ya tengo mi periodo de preparación general. ¿Se acuerdan? Aquí tengo una meta. Que en mi ejemplo, esta meta era desarrollar la fuerza máxima de la columna de tren superior y tren inferior. Lo dividí en meso. Aquí, perdón. Aquí, disculpen. Esta era mi meta. Disculpen, aquí está mi meta del periodo de preparación general. Aquí. Que era trabajar columna, tren superior y tren inferior. Lo dividí en dos. ¿Bien? Aquí trabajo la columna y aquí voy a trabajar tren superior y tren inferior. Aquí trabajé la columna. En el micro 1, lo que había hecho eran los abdominales. Y en el micro 2, los espinales. Y ahora, esto lo voy a dividir en sesiones. Cada micro, como pueden ser, lo voy a utilizar para cada micro solamente 5 días. El lunes y el jueves me entrenan. Lunes y jueves, o lunes y viernes. Y ahí utilizo. Lunes es el primer día, martes, miércoles, jueves, y viernes, que es el día 5, va a ser la segunda sesión. Lunes y viernes. ¿Cuánto duró mi microciclo? 5 días. Lunes es una sesión, viernes la otra sesión. Si hubiera puesto lunes, miércoles y viernes, tendría 3 sesiones en el micro y la duración también sería de 5 días. Microciclos entonces, sesión 1 y sesión 2. Las sesiones son las que dividen los micros. Duran días, pero su contenido son sesiones. Aquí estaría la sesión 1 y aquí estaría la sesión 2. ¿Qué estaría trabajando yo en este micro? Los abdominales. Por lo tanto, aquí voy a trabajar la enseñanza y volumen de abdominales, y aquí voy a especificar la carga para fuerza de abdominales. Sesión 1, sesión 2, micro, que componen el meso 1. Este es el objetivo de esta clase, que entiendan esta parte del apunte primero, que el estudio tiene que ser muy familiar para ustedes, a partir de esta clase, todos los conceptos del entrenamiento. Después van a aplicar, como ya lo hicieron con otros temas, perdonen, disculpe, como hicimos con los principios, como hicimos con los mecanismos. Primero lo tienen que estudiar, tienen que saber qué es una entrevista, que es el primer contacto de un entrenador con un alumno, que es un proceso de comunicación simple. Tienen que ser muy eficientes sabiendo de qué se hace, porque tengo que tener el conocimiento del alumno para cumplir los procesos de entrenamiento, para poder cumplir principios del entrenamiento. Y que los datos son personales, a partir de los cuales logro que el alumno siga una continuidad de proceso, sociales, que me sirven para desarrollar la frecuencia, y los deportivos, que son para trabajar sobre medios, métodos y procesos de entrenamiento. Tengo que saber de planificación, que planificar es alejarse lo más posible de toda improvisación, organizando, en la medida de lo posible, de forma secuencial, o sea, en periodos, y estructuras, el devenir de los acontecimientos para lograr que mi alumno logre su objetivo
que es su logro pretendido, que él lo expresa de manera absoluta y cualitativa. Fines, que es lo que yo pongo, el fin lo pongo yo, es una tarea motora específica, siempre lo pone el entrenador. Y para llegar al fin busca metas, y esas metas son como fines a corto plazo. También son tareas motoras específicas. Y que eso va a entrar dentro de una organización específica de entrenamiento, que son los periodos primero, el periodo de preparación general, el especial, el de competición y el de transición, y tengo que saber qué es cada uno, qué característica tiene cada uno, y luego que eso se divide en estructuras, en meso, primero en macro, que es todo el plan, después en mesos y después en micro, y que por último los entrenadores armamos la sesión de entrenamiento. ¿Y qué es una sesión? Tienen que saber. Y tienen que saber qué contenido tiene una sesión y cómo representa todas las capacidades y qué parte de la sesión representa cada capacidad. Es muy importante porque es el corazón del entrenamiento. Nosotros somos entrenadores porque somos capaces de desarrollar este proceso. Pero para empezar a desarrollar el proceso, primero tengo que saber la teoría. Y ese es el objetivo de esta clase, de la parte final del apunte y de la tarea que voy a mandar para que estudien. Estudien esta tarea porque después van a tener ustedes que armar entrevistas y ustedes van a tener que planificarle para alumnos. Que tengan un lindo día. Gracias por la atención.